Buenas noches, amigos. Acabáis de ver los jardines de la iglesia y una cruz. Es la cruz que nos recuerda que en el antiguo cementerio parroquial, hace muchos años, fue enterrado el hijo de Agustina de Aragón. Por eso hoy nuestro tema va a ser ¿por qué se produjo ese fenómeno? ¿Y quién fue Agustina de Aragón? Ante todo recordemos que Agustina se llamaba Agustina Saragosa, con S, y que sus padres eran unos humildes campesinos de la región de Lérida. Pero como tantas veces, huyeron del campo y se fueron a Barcelona, que empezaba a ser la gran capital de la industria española. Además, Barcelona estaba prosperando enormemente, sobre todo por la importancia de su puerto, que había anulado todos los demás puertos españoles para el comercio con Sudamérica. Por esta razón, y buscando un trabajo, allí se fueron los padres de Agustina de Aragón. Vivían cerquita de la iglesia de Santa María del Mar. Y al poco tiempo de estar viviendo en Barcelona, les nació una niña, concretamente el año 1786. Llevaban 2 años viviendo ya en Barcelona. Al principio todo les fue bien, pero enseguida estalló en Francia la Gran Revolución Francesa. Eso trajo como consecuencia que muchos franceses, huyendo de la revolución, se vinieran a vivir a Barcelona. Barcelona se superpobló. Pero además, el enfrentamiento de España con Francia por la Revolución Francesa trajo la desgracia para Barcelona, que poco a poco fue perdiendo importancia y reduciendo sus habitantes. Por cierto, quiero recordaros que en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1780 y tantos, Barcelona tenía 130.000 habitantes, más todos los franceses que vinieron huyendo de Francia. Esto trajo como consecuencia el hambre y la falta de puestos de trabajo, lo que obligó a los padres de Agustina de Aragón a recurrir a la Villa de los Pobres, que era algo así como un centro de Cáritas, donde se daba pan y comida a los más necesitados. No nos extraña que en esta situación tan precaria, los padres a los 16 años quisieran casar, y casaron a Agustina de Aragón con un militar llamado Juan, y con la mala suerte de que el militar, al venir Napoleón e invadir Barcelona y España, tuvo que irse a guerrear. Entonces, habían tenido ya un hijo, al que puso el mismo nombre que su padre, Juan Roca. Pues bien, ocurre que su marido estaba peleando en uno de los hitos gloriosos de la Guerra de la Independencia, como eran los Altos del Bruc, donde el pueblo, unido a un puñado de soldados, hicieron frente y rechazaron a la invasión francesa. Agustina pensaba que su marido podía estar en un centro militar tan importante como era Zaragoza, y así, con su niño, vino a Zaragoza.
Allí vivía una hermana suya ya casada. Bajo ese amparo se refugiaron cuando aún no habían llegado los franceses a Zaragoza. Pero un día llegaron y se apostaron junto al Portillo. Allí el general español Palafox hizo todo lo posible por resistir. Y las mujeres jóvenes, entonces Agustina tenía poco más de 20 años, se ofrecieron al general para curar las heridas de los que en la guerra fueran heridos. Así estaban las cosas, pero Agustina tenía facilidad de pensamiento y de palabra, y ella no se contentó solo con curar enfermos, sino también en arengar a todos los soldados a luchar contra los franceses. Agustina tenía ya una cierta inquina hacia los franceses desde que, invadiendo Barcelona, habían dejado a su familia sin pan ni comida. Lo cierto es que estaba así, curando enfermos, cuando una mala metralla acabó con el que tenía a su mando un cañón y una explosión con los artilleros que lo rodeaban. Los franceses venían del Portillo en caravana amenazando la conquista de Zaragoza. Y Agustina, sacando valentía, pisoteando los muertos españoles que ya habían caído, llegó hasta el cañón, lo disparó, asustó a los franceses y los franceses regresaron. Al mismo tiempo, en Bailén, Napoleón sufría la primera derrota de su historia militar. Esto trajo una especie como de reserva y marcha atrás de los franceses. Lo cierto es que será el propio general Palafox quien se encargue en hacer pública y enaltecer la fama de la gran heroína que fue esta mujer que tenía un hijo que no va a ver a su marido en 6 años, esta mujer valiente que detuvo el primer sitio de los franceses sobre Zaragoza. Estamos en el año 1808. Se fueron los franceses, hubo paz, Palafox recompuso un poco la ciudad, y os recuerdo que entonces Zaragoza tenía 50.000 habitantes, no más. Muchos habían perecido a manos de los franceses, pero lo cierto es que poco tiempo después, en 1709, regresaron de nuevo las legiones francesas, ahora más pertrechadas, más amenazantes, y conquistaron la ciudad. Entonces, su gran afán fue recoger cautivos, tantos aragoneses que hicieron un camino con 10.000 cautivos. Entre ellos estaban Agustina de Aragón y su hijo. El niño estaba enfermo y por tanto iba en otro grupo aparte de su madre. Su madre muy vigilada desde Zaragoza hasta que llegaron a Puente la Reina. Al llegar a Puente la Reina, ella entre tanta multitud logró escabullirse, llegar hasta su hijo, esconderlo y huir. Agustina de Aragón huía por las noches y durante el día, para que no la vieran, estaba siempre escondida. Así, día tras día, llegó hasta Cervera del río Alhama. En Cervera del río Alhama hubiera permanecido, pero después de llevar unos pocos días reponiéndose, descansando, cuidando a su hijo, le llegaron noticias
de que los franceses la habían localizado. Fue entonces cuando se decidió venir otra vez andando hasta Olvega. Olvega, en aquel tiempo, no estaba junto a las carreteras, no estaba junto a los medios de comunicación. Y en consecuencia, aquí no la iban a descubrir. Esa es la razón por la que Agustina, agotada, maltrecha y con su hijo moribundo, llegó hasta Olvega. Naturalmente a Olvega llegó una jovencita de 22 años con un niño y nadie sabía ni había oído nunca el nombre de Agustina de Aragón. Se refugió en una casa para mendigos y transeúntes que había en La Solana, donde más tarde los Revilla elevaron un gran comercio. Allí había una casa para pobres y allí se refugió Agustina con su hijo. Una vez más, la Santa Cruz, la cofradía de la Santa Cruz, se encargó de darle alimento, buscarle médico, cubrir sus gastos imprescindibles y atender como buenamente pudo durante unos días a la familia, a la madre y al hijo. Pero desgraciadamente el hijo no pudo vencer la enfermedad y aquí murió. Y naturalmente fue enterrado en el cementerio parroquial de nuestra iglesia. Esto lo sabemos porque así consta la partida de defunción del hijo de Agustina de Aragón. Dice así: yo, el párroco don fulano de tal y tal y tal, en marzo del año 1809, di sepultura a un niño, a un párvulo llamado Eugenio Bellón, hijo de Mateo de Madrid y de Agustina Zaragoza, natural de Barcelona. Así consta en los libros parroquiales la partida de defunción del hijo de Agustina de Aragón. Nadie, evidentemente, sabía quién era Agustina de Aragón. Pero si observamos un poco, veremos que realmente da unos nombres falsos, porque su niño se llamaba Juan y no se llamaba Bellón, sino Roca, Juan Roca. Y su marido no se llamaba Mateo, sino Juan Roca. ¿Por qué hizo eso Agustina? Porque si encontraban la partida de defunción de su hijo, no sospecharan dónde estaba y no volvieran a encontrarla. Era, por tanto, una forma de disimular su presencia. La verdad es que pasarán muchos años hasta que Agustina de Aragón, acabada la guerra con los franceses, se convierta en la gran heroína de los sitios de Zaragoza. Y, como os he dicho antes, 6 años después de separarse, logró encontrar nuevamente a su marido. Tuvo un nuevo hijo, al cual, en recuerdo del que había enterrado en Olvega, también le puso el nombre de Juan. Hay que advertir que Agustina de Aragón, por su heroísmo, fue convertida en alférez militar. Pero ella, con frecuencia, escribió a sus mandos solicitudes para que le aumentaran la gradación o para que le aumentaran el sueldo. Y los argumentos que da son haberse jugado la vida en Zaragoza y haber perdido en Olvega a su hijo. Cita a Olvega en todos estos documentos. Esto hizo que a principios del siglo XX, el párroco que había entonces en Olvega, casi 100 años después, se enterara que ese niño, con nombres falsos, era el hijo de Agustina de Aragón. Por eso los olvegueños estamos ya ligados para siempre
al corazón de una mujer que amó a su hijo, lo defendió como pudo y como buena madre nunca pudo olvidar dónde lo había enterrado. Tuvo un nuevo hijo, pero con la mala suerte de que poco tiempo después volvió a morir ahora su marido. Ella seguía viviendo de las rentas militares que le habían dado, ascendiéndola varios grados en el orden militar. Pero entonces volvió a casarse con un médico militar y se trasladó a Valencia. Poco tiempo después, acompañando a su marido, llegó hasta Ceuta. Y en Ceuta le nació una hija llamada Carlota. Esta Carlota es muy importante porque cuando se hizo mayor contó con mucha imaginación, a su manera y a su gusto, en una novela la historia de Agustina de Aragón. En Ceuta murió exactamente a los 84 años. En Ceuta fue enterrada, pero Aragón tenía una gran deuda con Agustina de Aragón y por eso, pasados muchos años, el año 1870, sus restos fueron trasladados a Zaragoza y enterrados en la Basílica del Pilar. En la historia de Olvega hemos visto a través de mis charlas que ha habido muchas personas cuyo nombre brilla. Agustina es nuestra. Amigos, ojalá todos nosotros aprendamos a amar a nuestro pueblo y a hacer los heroísmos que hagan falta para que Olvega sea siempre el mejor pueblo del mundo. Buenas noches y hasta el próximo día.